Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar todas las acciones del IBEX muy rápidamente porque en menos de 20 minutos espero terminar el vídeo, así que 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Bien, vamos a empezar por Acciona, gráfico semanal con fuertes caídas desde niveles de 196 euros y de momento sin dar señales de fortaleza. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Cuando la media de 200 en semanal pase de estar en fase descendente a girarse al alza. Además, para mejorar el gráfico también tendría que superar la zona de resistencia importante que marcábamos en vídeos anteriores, esta zona sombreada en el entorno de los 132,4. Una estructura vigilar que de momento no estaría formada sería un hombro, cabeza, hombro invertido, pero para ello tendría que reaccionar desde niveles actuales, tendría que venir ya la mejoría técnica y a partir de ahí superar las resistencias comentadas. Repito, de momento no está nada activado, sería una estructura vigilar en caso de venir rebotes desde zona actual. Nos vamos ya a Acciona Energía, vamos a ver primero gráfico semanal. Aquí, si recuerdas, hablábamos de una gran estructura vigilar, esta gran estructura de rectángulo amarillo. Esta semana amagó por romperlo por abajo, pero fue capaz de respetar a cierres el nivel de los 18,05. Perder los mínimos de esta semana ya sería bastante negativo y aumentaría la fiabilidad de ir a buscar el objetivo bajista por rotura de rectángulo hacia niveles de 14,36 aproximadamente. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que de momento sigue peligrosa con la media de 200 en fase descendente. Aquí tenemos zona de resistencia importante y zona de resistencia importante también en los 22,46. Mejoraría si supera este último nivel. Nos vamos a Acerinox, donde no nos vamos a extender mucho porque siempre repito lo mismo, para medio y largo plazo no me resulta interesante. Aquí tenemos el gráfico muy lateral y a corto plazo pues ha tenido un fuerte rebote, pero ahora ya está en zona de resistencia de la media. Después ya tendría resistencia también en los 10,06 y niveles de 10,38. Nos vamos a la siguiente, ACS, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, eso sí, alejado ya de soportes importantes. Además, tras las caídas de esta semana, apunta a que pueda tener más caídas en las próximas sesiones, porque aquí nos ha dejado una vela semanal bastante fea. Marca resistencia de los 45,38. Estamos hablando de caídas de corto plazo, de momento la tendencia de medio largo plazo no está siendo comprometida, tendría zona de soporte importante en la zona de la media y la directriz azul que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, AENA, que ha tenido fortísimas subidas, pero que ahora en el corto plazo ha dado primeras señales de debilidad. Primero tras perder esta directriz y después tras perder estos últimos mínimos. De hecho, tenemos que marcar objetivo por doble techo hacia niveles de, vamos a medirlo bien, 190,4 euros aproximadamente. Por el camino tendría zona de soporte en esta zona sombreada en los 194,3. Soporte importante en la media de 200 diaria y ya para medio largo plazo soporte muy importante en los 163,10. Nos vamos a ArcelorMittal, que para medio largo plazo continúa con el gran objetivo activado por rectángulo roto al alza hacia niveles de 53 euros. A corto plazo ha mejorado su aspecto técnico, había activado un objetivo por segundo impulso que terminó cumpliendo y ahora la media parece que empieza a actuar de soporte. Sería importante que la media se girarse al alza. Tendría primera zona de resistencia este hueco bajista, los 26,49 o los 29,53. Nos vamos a Banco Sabadell, que lleva ya unos cuantos meses moviéndose de manera lateral. Tendría primera zona de soporte la media y los 1,60, primera zona de resistencia los 1,89 y los 1,97. Nos vamos a Bankinter, que al igual que Banco Sabadell se está moviendo lateral en los últimos meses. Eso sí, en este caso todavía tendría activado una especie de canal ascendente roto al alza. El objetivo sería zona de 9,44. Tiene primera zona de soporte en la media y después los 6,86, primera zona de resistencia en los 7,90, los 8,15 y los máximos históricos que pasaría por niveles de 8,30. Nos vamos a BBVA, donde aquí tras una fuerte subida dibujó una divergencia bajista que se terminó cumpliendo. Una vez que se cumple la divergencia, también se está moviendo bastante lateral con la media de 200 plana, primera zona de soporte la doble directriz que viene uniendo mínimos, primera zona de resistencia los 9,67 y después mejoraría el gráfico al menos en el corto plazo si supera los 9,93. Nos vamos ya a CaixaBank, que a diferencia de los otros valores del sector bancario, aquí ha marcado nuevos máximos de la historia esta semana, se encuentra en subida libre prácticamente, con única zona de resistencia tendría los 5,78. En cuanto a soportes vigilaría la zona de la media, los 4,90 y los 4,41. Nos vamos a
Celnex. Aquí vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos ver que se encuentra en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes, con la media de 200 en semanal en fase descendente y actuando de resistencia. Aquí lo vemos, último apoyo del precio en la media, a partir de ahí el precio se viene abajo. ¿Cuándo mejoraría el gráfico para medio y largo plazo? En caso de que la media se gira al alza y en caso de superar el importante nivel de resistencia que marcamos en vídeos anteriores, en caso de superar esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 39,40. Además, si nos vamos a un gráfico diario, podemos ver niveles intermedios. Tiene una zona de resistencia intermedia en el entorno de los 37,31, primera zona de soporte, la directriz que viene uniendo mínimos, los 30,34, los 29,44 y los 26,02. Nos vamos a Amadeus, que se encuentra atacando una zona de resistencia importante como era este antiguo hueco bajista. En caso de dejarla atrás, la siguiente zona relevante sería la zona de máximos históricos, zona entre los 76,41 y 77,70. En el corto plazo yo tendría precaución mientras no supere la comentada resistencia. En caso de dejar atrás esta zona de resistencia clave de corto plazo, lo más probable sería ver otro tramo de rebote. En cuanto a soportes, vigilaría los 66,06, precaución en el corto plazo si pierde este nivel porque estaría activando una estructura de doble techo, estructura de cortísimo plazo. Después tendría soporte los 63,90 y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a Enagás, que ahora mismo estaría cotizando a niveles de 2014. Siempre digo lo mismo, el coste de oportunidad de haber estado invertido en Enagás es altísimo frente a otro tipo de compañías, sobre todo las americanas. Eso para medio y largo plazo, y para corto plazo ha empeorado el gráfico también. Aquí vemos como el precio ha perdido la zona de soporte de la media de 200, se ha cerrado este hueco alcista y ahora ya como siguiente nivel de soporte vigilaría los 11,95. Nos vamos a Endesa, que tiene mejor aspecto técnico. De hecho, todavía tiene pendiente una estructura por segundo impulso hacia niveles de 22,38 aproximadamente. En el corto plazo tiene resistencia en la zona de los 20,09. Desde ahí ha venido corrigiendo un poquito. Y como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media y los 18,67. Después ya soporte los 17,39 y los 15,42. Nos vamos a Ferrovial, que tiene una fuerte tendencia alcista de fondo, pero en el corto plazo está teniendo un comportamiento lateral en los últimos meses. Tiene zona de resistencia en los 38,81 y ahora cierta precaución en caso de que la media se gire a la baja. En cuanto a soportes, vigilaría los 35,42, los 33,88. Ya perder este nivel sería un tanto negativo. Y después soporte también importante en los 32,58. Nos vamos a Fluidra, que recientemente ha superado una resistencia importante como era la zona de los 24,04. A partir de ahí otro tramo de rebote y ahora de momento se ha frenado en esta directriz que viene uniendo máximos. Aquí te dejo un hueco bajista que es la primera zona de resistencia. Como primera zona de soporte vigilaría el hueco alcista y la zona de la media. Perdería la secuencia de mínimos y máximos crecientes, perdería la inercia alcista en caso de perder la zona de los 18,55, en caso de perder esta zona sombreada amarilla. Mientras eso no suceda, la tendencia será alcista. Otra posible estructura a vigilar, aquí podemos marcar zona de mínimos, trazamos una paralela y bueno, prácticamente nos saldría un canal ascendente. Nos vamos a Grifols, que en el medio y largo plazo continúa peligrosa, continúa en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes con zona de resistencia importante en los 15,92. Ahora en el corto plazo te proponía vigilar una pequeña estructura de rectángulo, una estructura que tras superar los 10,34 terminó rompiendo al alza. Por tanto, medimos y proyectamos y bueno, prácticamente ya estaría cumplida. Cierta mejoría por tanto en el corto plazo, pero es que tiene demasiados obstáculos por el camino. El primero los 12,04, después este hueco bajista y los comentados 15,92. Nos vamos a Iberdrola, que tiene una fortísima tendencia alcista de fondo. Eso sí, ya hace tiempo cumplimos los objetivos que habíamos propuesto. Ahora en el corto plazo se encuentra corrigiendo un poquito desde zona de los 14,26, perdió esta zona de soporte que marcamos y ahora como posible zona de soporte a vigilar, vigilaría la zona de la media de 200 en diario, que está en fase ascendente. De momento se trata de una corrección de corto plazo, de momento no se viene comprometiendo la fuerte tendencia alcista de fondo. Eso sí, el timing después de estas fuertes subidas aquí arriba no era el mejor. Nos vamos a Inditex, que lleva un comportamiento bastante similar a Iberdrola, ha tenido fuertes subidas previas y ahora se encuentra corrigiendo un poquito, en este caso desde zona de 55. Aquí te activa una pequeña estructura de doble techo y yo ahora aquí para corto plazo vigilaría el nivel de los 51,24. En caso de perderlo quizás pudiéramos ver caídas adicionales. En caso de producirse esas caídas yo ya vigilaría
como siguiente zona de soporte la zona de la media y niveles Fibonacci de esta fuerte subida previa. Nos vamos a Indra, que ya hace tiempo que cumplió los objetivos que habíamos propuesto por hombro cabeza hombro invertido y por segundo impulso alcista. A partir de ahí decíamos que había que tener cierta precaución tras perder esta directriz porque había activado una especie de hombro cabeza hombro. Este objetivo todavía estaría pendiente hacia zona de 15-18 aproximadamente, por lo que yo de momento tendría precaución mientras la media está en fase descendente y mientras no supere la zona de resistencia de los 17.36. Mejoraría en el corto plazo si supera este nivel. Nos vamos a Colonial, que en el medio y largo plazo lo ha hecho horrible y en el corto plazo no ha podido con la zona de resistencia marcada, esta zona sombreada amarilla, zona de los 6.54. Desde ahí ha retrocedido el precio, ha tenido una pequeña reacción desde zona de sobreventa y como niveles a vigilar, vigilaría como primera zona de resistencia la media y como primera zona de soporte los 5.32 y los 5.04. Nos vamos a IAG, donde sigue la fiesta. Ha tenido una buena sesión el viernes, además con hueco alcista incluido. El hueco alcista es la primera zona de soporte ahora mismo. Últimamente tiene bastante buen momentum, tiene bastante fuerza. Eso sí, ya se han cumplido los objetivos que habíamos propuesto, primero por este canal descendente roto al alza y después por otro canal, en este caso ascendente, también roto al alza. Recientemente se ha superado una zona de resistencia importante como era esta zona sombreada amarilla y ahora la siguiente zona de resistencia a superar sería esta, zona de los 2.83, 2.85 aproximadamente, además con este hueco bajista. Por tanto, buen tono de IAG, de momento sin dar señales de debilidad. Eso sí, la zona de la media tanto en diario como en semanal ya empiezan a estar un tanto alejadas. Nos vamos a Laboratorio Robi, donde aquí, si recuerdas, habíamos comentado que tenía activado un objetivo por hombro cabeza hombro, objetivo cumplido esta semana. De momento sigue peligrosa, además te ha dejado un hueco bajista que ahora podría ser resistencia, también resistencia en la zona de los 70,70 y en la zona de la media. Había tenido fuertes subidas previas desde los 34,12 hacia niveles de 94,80 y ahora está teniendo una corrección proporcional Fibonacci. De momento esta corrección ha llegado al 50%, en caso de que continúe la corrección yo estaría muy pendiente al nivel del 61,8. Aquí tenemos soporte importante en la zona de los 57,20 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, Logista, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, en subida libre, no tiene resistencias y de momento sin dar señales de debilidad. Tiene primera zona de soporte la media y los 26,52. Nos vamos a Mafre, también en subida libre, también bastante fuerte. Como única zona de resistencia tendría los 2,70. Primera zona de soporte esta directriz que viene uniendo mínimos, la zona de los 2,46 y ya bastante alejada la zona importante de soporte como es la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a Merlin, que tras haber cumplido el objetivo por segundo impulso alcista se encuentra corrigiendo desde zona de 11,88. De momento, tras esta corrección, ha sido capaz de respetar el nivel de soporte de esta zona sombreada amarilla, zona de 9,90 aproximadamente. Eso sí, el precio ha traspasado la media de 200 y ahora la media de 200 podría actuar de resistencia. Precaución si el precio va a visitar la media y aquí se ve rechazado. Nos vamos a Naturgy, que se encuentra en una gran tendencia lateral de fondo con zona de resistencia en los 26,60, zona de soporte importante en los 18,31. Nos vamos a Puig Brands, que no tiene mucho histórico cotizando, pero que desde que empezó a cotizar no lo ha hecho demasiado bien, ha ido perdiendo soportes, ha ido dejando huecos por el camino y ahora como niveles a vigilar, vigilaría como primera zona de resistencia los 22,37 y este hueco bajista, como primera zona de soporte y única solo tendríamos el nivel de los 18,52. Fíjate que este nivel de resistencia de los 22,37 es importante, coincide con esta zona de antiguo soporte. Nos vamos a la siguiente, Redeia, que tras esta fuerte subida anunciada con una estructura de rectángulo roto al alza, aquí no pudo con zona de resistencia de máximos de la historia y de hecho aquí tras perder el nivel de los 16,74 aquí avisábamos de una divergencia bajista que todavía estaría pendiente. El objetivo sería llegar a zona de 15,88 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, Repsol, donde aquí en el corto plazo avisamos de una estructura de pequeño rectángulo roto al alza, se terminó cumpliendo, pero decíamos que esta solo era una pequeña estructura de corto plazo porque de fondo la tendencia es peligrosa porque la media sigue en fase descendente y tiene importantes obstáculos por el camino. El primero ahora de cierta relevancia serían los 12,47, mejoraría si supera este nivel porque estaría activando una estructura de doble suelo y como soportes vigilaría la zona de los 11,40 y ya más abajo los 9,90. Nos vamos a SACIR, que tras haber cumplido el objetivo por canal ascendente que marcamos, no pudo con la zona de resistencia de los 3,71.
Aquí te dejó un hueco bajista y a partir de ahí vinieron caídas, y ahora como niveles a vigilar, vigilaría como zona de soporte los 2,87, primera zona de resistencia a la media, y los 3,34. Nos vamos a Banco Santander, que después de estas fuertes subidas tiene importantes obstáculos ahora mismo en el camino, importante zona de resistencia en los 4,94 aproximadamente, y en el corto plazo también resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos, también resistencia en los 4,65, primera zona de soporte en la media, y ya muy importantes los 3,71. Nos vamos a Solaria, que no pudo con la resistencia clave que marcábamos, no pudo con esta zona sombrada amarilla en los 12,69, y es que desde aquí vinieron caídas bastante importantes. De momento seguimos llamando a la precaución, la media sigue en fase descendente, aquí tenemos la primera zona de resistencia y después también la resistencia comentada de los 12,69, mejoraría si supera ese nivel. Lo podemos ver mejor en gráfico semanal, aquí tenemos la zona de resistencia, desde aquí vienen las últimas caídas, en semanal nos ha dejado una vela que nos marca soporte en la zona de los 9,01, veremos si a partir de ahí es capaz de reestructurarse, repito, si supera los 12,69 mejora el aspecto técnico, activaría una especie de doble suelo con divergencia, pero de momento faltaría muchísimo para ello. Nos vamos a la siguiente, Telefónica, que técnicamente continúa todavía pendiente el objetivo por segundo impulso hacia zona de 5,05, eso sí, en el corto plazo cierta precaución porque aquí marcamos una zona de soporte importante de corto plazo en los 4,26, decíamos que si perdía este nivel activaba divergencia bajista, se perdió ese nivel y ahora el objetivo bajista que tendría pendiente de corto plazo sería zona de 4,05. Como positivos que la media de 200 sigue en fase ascendente, aquí tenemos zona de soporte importante, veremos si es capaz de reestructurarse también en el corto plazo al alza, después ya también soporte importante en los 3,90. Nos vamos a Unicaja, que en el medio y largo plazo no pudo con la zona de resistencia de máximos históricos, de hecho aquí avisábamos de una divergencia bajista que ya estaría cumplida, y ahora como niveles a vigilar, vigilaría como zona de resistencia la zona de los 1,23 y como primera zona de soporte importante esta zona sombrada amarilla en el entorno de los 1,04. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.